¿Y si las teorías más locas sobre tus programas favoritos no fueran ficción sino pistas reales que nadie quiso ver? Desde presentadores controversiales hasta conspiraciones que los guionistas negaron durante años, hoy revelamos 5 casos en los que la televisión escondía verdades a plena vista. Número 5. La controvertida elección de presentador de The Tonight Show. Desde su primera emisión en 1954, The Tonight Show ha sido una piedra angular de la televisión nocturna, presentando a un elenco de presentadores icónicos. Steve Allen fue pionero del formato, ocupando el cargo durante 3 años. Fue sucedido por Jack Paar, quien dirigió el programa hasta 1962. Johnny Carson tomó entonces el relevo, convirtiéndose en la imagen de la televisión nocturna durante décadas. Entre los presentadores posteriores se encontraban Jay Leno, Conan O'Brien y el actual presentador Jimmy Fallon. Leno, entre ellos, gozaba de una sólida base de seguidores, pero su ascenso a la conducción se vio empañado por una polémica que sorprendió a muchos espectadores. Cuando Carson anunció su retirada en 1992, el consenso era que David Letterman, presentador de Late Night with David Letterman desde 1982, lo sucedería. La experiencia y el estilo de Letterman lo convirtieron en la opción obvia para continuar la tradición. Sin embargo, la NBC sorprendió al público al nombrar a Jay Leno como nuevo presentador. Esta decisión alimentó la especulación generalizada sobre política y favoritismo entre bastidores, sobre todo porque Letterman nunca fue considerado formalmente para el puesto. Años después, un guionista del Tonight Show reveló un acuerdo secreto que le garantizaba a Leno el puesto de presentador tras la renuncia de Carson, información que Letterman nunca conoció. El vicepresidente de la NBC, Rick Ludwin, citó esta renovación de contrato como la razón principal. Sin embargo, los conflictos de personalidad también influyeron. Las, según se informa, difíciles relaciones laborales de Letterman con el personal de producción contribuyeron en gran medida a la decisión. Ludwin describió estas interacciones como agotadoras, explicando por qué se prefirió a Leno a pesar de las críticas de sus partidarios. Más allá de esta controversia, el Tonight Show mantuvo su posición como un clásico de la televisión, atrayendo constantemente a grandes audiencias. Leno continuó su carrera después de jubilarse, presentando Jay Leno's Garage, un programa centrado en coches y motos con invitados famosos. Letterman lanzó My Next Guest, un programa de entrevistas aclamado por la crítica que destacó sus habilidades para las entrevistas y consolidó su legado más allá de la competencia nocturna. Además, las guerras nocturnas entre Leno y Letterman se extendieron más allá de la decisión inicial de presentarlos. Letterman se cambió a CBS para lanzar el Late Show, donde compitió directamente con Leno durante años, desatando una de las rivalidades más famosas de la televisión. Esta batalla por los índices de audiencia dominó la década de 1990 y principios de la década de 2000, moldeando el panorama de la televisión nocturna. Ambos hombres influyeron en generaciones de comediantes y presentadores de programas de entrevistas, haciendo que sus carreras fueran inseparables de la historia de la televisión estadounidense. Número 4. El drama fabricado de The Bachelor. Desde su debut en 2002, The Bachelor y su spin-off, The Bachelorette, se han convertido en gigantes de la telerrealidad, llegando a su temporada número 28 en 2024. Sin embargo, desde el principio, muchos espectadores cuestionaron la autenticidad de los romances. Circularon rumores de que gran parte de lo que se desarrolló fue cuidadosamente montado o editado para aumentar el drama. Con el tiempo, varios exconcursantes admitieron haber intervenido tras bambalinas, lo que expuso lo manipulada que podía ser la narrativa del programa. Los productores enfatizan la intensidad emocional como clave para la participación del público. Para lograrlo, se esfuerzan por persuadir a los concursantes a revelar sus sentimientos más profundos, a menudo fomentando la confianza. Ben Hatta, exproductor, explicó que ganarse la confianza de los concursantes es el primer paso para crear una televisión convincente. Exparticipantes como Brooks Forrester, Charlene Joint y Chris Bukowski revelaron que recibieron instrucciones sobre qué decir durante las entrevistas confesionales. Al principio se resistieron, pero finalmente cedieron bajo la presión de la producción.
Bukowski describió largas sesiones en una pequeña habitación, comparándolas con un interrogatorio, hasta que repetía las líneas del guión necesarias para terminar. Si los concursantes se negaban, los entrevistadores insistían en darles las respuestas correctas, con preguntas repetidas hasta obtener las respuestas deseadas. Aunque algunos critican esto como manipulador, otros, como Bennett Jordan, ex concursante de Bachelorette, argumentan que es una parte aceptada de la producción de telerrealidad. Jordan señaló que cualquiera que esté familiarizado con el género espera un alto nivel de inventiva y que los participantes lo aceptan implícitamente al unirse. El objetivo es crear una historia dramática que mantenga a los espectadores enganchados, convirtiendo el conflicto fabricado en una herramienta necesaria. La periodista Amy Kaufman, autora de Bachelor Nation, desenterró más secretos sobre el funcionamiento interno del programa. Reveló que el exproductor ejecutivo Scott Jeffres llevaba un fajo de billetes de $100 y repartía recompensas en efectivo a los miembros del equipo que hicieran llorar a los concursantes frente a la cámara. Kaufman también expuso el Frankenbiting, una técnica en la que los productores unen fragmentos de audio dispares para inventar citas o crear impresiones engañosas de las declaraciones de los concursantes. Además, los productores controlan las eliminaciones para retener a los concursantes que aumentan el drama y los índices de audiencia, dejando de lado a quienes no encajan en la narrativa. Otras revelaciones incluyen la naturaleza guionada de muchas citas y enfrentamientos escenificados. Los concursantes a menudo se ven envueltos en escenarios artificiales, diseñados para maximizar el impacto emocional, con sus personalidades reales, a veces editadas o minimizadas. Además, el reparto favorece considerablemente a individuos propensos a generar tensión o conflicto, lo que garantiza que el programa se mantenga impredecible y atractivo. A pesar de estas manipulaciones, la perdurable popularidad de la franquicia demuestra que los espectadores siguen disfrutando de la mezcla de romance y espectáculo televisivo. Número 3. La realidad oculta de Cash Cab. Cuando Cash Cab se estrenó en diciembre de 2005, introdujo un giro novedoso en los concursos de preguntas al sorprender a neoyorquinos desprevenidos que paraban un taxi. El conductor, el comediante Ben Bailey, revelaba la naturaleza del juego una vez que los pasajeros subían. Los concursantes respondían a una serie de preguntas durante el viaje y ganaban premios en efectivo por las respuestas correctas. Podían usar recursos como llamar a un amigo o preguntar a un transeúnte, pero 3 respuestas incorrectas significaban perderlo todo y ser obligados a salir del taxi. En el destino, los concursantes podían quedarse con sus ganancias o arriesgarlas todas en una pregunta final de doble o nada. Esto implicaba ver un breve videoclip seguido de una pregunta relacionada. Una respuesta correcta duplicaba el premio. Una incorrecta los dejaba con las manos vacías. El programa ganó rápidamente seguidores gracias a su formato único y a la afable presentación de Bailey. Sin embargo, algunos exconcursantes revelaron posteriormente que algunos aspectos de la experiencia fueron menos espontáneos de lo que parecían. David Monk y Eliza Cassis, una pareja que participó en el programa, compartieron su experiencia, decepcionando a algunos seguidores. Eliza tenía tiendas vintage en Nueva York y durante una visita, David fue abordado por alguien que decía representar a un programa llamado When in Rome, que buscaba neoyorquinos reales para un segmento. Este programa era ficticio y el cuestionario que completaron era en realidad un test de personalidad. Ninguno de los dos sabía que los estaban reclutando para Cash Cab. Días después, los invitaron a filmar un segmento en los grandes almacenes Barneys. El día del rodaje, esperaron una furgoneta de producción, pero en lugar de eso, se les indicó que subieran a un taxi específico. Al subir, las luces intermitentes revelaron que estaban en un taxi público. Impresionada, Eliza maldijo en voz alta, lo que obligó al equipo a refilmar el momento con reacciones simuladas. Pronto comprendieron que los habían engañado para aparecer en un concurso en lugar de presentar otro programa. David instó a Eliza a continuar, motivado por el posible premio. Durante el viaje, Eliza a veces se mostró distante o grosera, explicando posteriormente que se debía a la conmoción y la frustración por el engaño.
Tras reunir $500 gracias a una llamada en la calle, el taxi llegó a Barney's. Bailey les propuso el reto de doble o nada, pero la pareja lo rechazó, aún inquieta. Recibieron dinero falso y les dijeron que más tarde llegaría un cheque real. El equipo se marchó sin ofrecer transporte de regreso a su destino original, dejando que David y Elisa se las arreglaran solos. Tras bambalinas, los productores orquestaron cuidadosamente muchos segmentos. El casting incluyó evaluaciones de personalidad preestablecidas para seleccionar a los participantes con probabilidades de interactuar bien ante la cámara. El elemento sorpresa fue una elección deliberada para aumentar el valor del entretenimiento, incluso si eso significaba engañar a los concursantes. A pesar de estas revelaciones, el programa sigue siendo recordado con cariño por su ingeniosa premisa y su carismático presentador. Número 2. La cuestionable imparcialidad de American Idol. American Idol se ha convertido en una sensación mundial, impulsando muchas carreras musicales y cautivando a los espectadores con su mezcla de talento y drama. Sin embargo, tras el final de la temporada 21 en 2023, algunos fans cuestionaron si la competencia había sido manipulada. Muchos creen que el ganador, I Am Tongyi, se aseguró la victoria en parte gracias a la compasión por la reciente muerte de su padre. El programa presenta a cantantes independientes que audicionan para un contrato discográfico, actuando ante jueces y público en vivo. Cada semana, una combinación de las puntuaciones de los jueces y los votos de los espectadores determina quién avanza hasta que solo queda uno. A pesar de su popularidad, algunas decisiones de edición inusuales han alimentado rumores de que el programa está manipulado o no es tan auténtico como afirma. Kate Watson, ex concursante, reveló que llegó a la semana de Hollywood, pero nunca apareció en televisión porque los productores favorecieron a otros artistas. Esto ha generado sospechas de que las votaciones están influenciadas para destacar a ciertos concursantes, dejando de lado a otros con igual o mayor talento. Durante una temporada, las jueces Mariah Carey y Nicki Minaj se enfrentaron públicamente, lo que Carey admitió posteriormente que fue exagerado por los productores para aumentar los índices de audiencia. Contrariamente a lo que parece, los concursantes no siempre audicionan con sus propias canciones. Desde 2008, reciben una lista de 50 canciones preaprobadas para elegir. Algunos tienen material original, pero se les desaconseja interpretarlo, probablemente para evitar complicaciones con los derechos de autor y asegurar la familiaridad del público. Además, las audiciones televisadas rara vez son el primer intento de los cantantes. Suelen presentarse primero ante los productores tras bambalinas, quienes deciden qué actuaciones merecen ser expuestas ante la cámara. El programa también se apoya en gran medida en historias emotivas para ganar el apoyo de la audiencia. Algunas historias de dificultades o pérdidas incluso han sido inventadas, con poca verificación de datos, ya que estas narrativas impulsan la participación del público. En definitiva, gran parte de lo que aparece en American Idol debe verse con escepticismo. Aunque sigue siendo un programa popular, muchos espectadores lo rechazan tras conocer sus elementos artificiales. Número 1. El conflicto tras bambalinas de Good Times. La comedia Good Times fue un programa televisivo muy querido y popular en la década de 1970, centrado en la dinámica familiar de los Evans, quienes residían en los barrios de viviendas sociales de Chicago. A pesar de las numerosas dificultades económicas que enfrentaban diariamente, el fuerte vínculo emocional y la extraordinaria resiliencia de la familia conmovieron profundamente a los espectadores de la época. J.W.A.S. Moe, quien ya era un actor consolidado en la industria del entretenimiento, obtuvo un amplio reconocimiento y admiración del público por su interpretación de James Evans, el devoto y trabajador padre de la familia. Su personaje a menudo enfrentó múltiples dificultades y obstáculos laborales y sociales, pero siempre se definió por su inquebrantable dedicación a sus seres queridos y su determinación por sacarlos adelante. Amos se mantuvo como una figura central y absolutamente clave durante las primeras 3 temporadas de la serie, que finalmente se extendería por 6 temporadas completas. Luego, de manera completamente inesperada para la audiencia, su personaje falleció de un repentino ataque al corazón, impactando emocionalmente a los millones de fans que seguían fielmente la serie.
Este particularmente emotivo episodio fue tremendamente memorable para la historia de la televisión estadounidense, pero también desató numerosas especulaciones y teorías entre los seguidores sobre por qué Amos realmente fue descartado del programa. Circularon persistentes rumores en la industria de que acaloradas disputas contractuales y desacuerdos financieros habían provocado su abrupta salida. En una reveladora entrevista concedida en 2020, muchos años después de los acontecimientos, Amos finalmente reveló que la verdad detrás de su partida era considerablemente más compleja y profunda. Durante las reuniones de producción, Amos discutía abierta y apasionadamente las narrativas que consideraba fundamentalmente incoherentes con la experiencia vivida de su personaje y la realidad de su familia ficticia en el contexto socioeconómico presentado. Estos acalorados desacuerdos ocasionalmente escalaban en intensidad emocional, y Amos recordaba vívidamente momentos particularmente tensos en los que, frustrado por la falta de comprensión, literalmente invitaba a los guionistas a salir del edificio para confrontar sus diferencias de manera más directa y personal. Antes de que oficialmente comenzara la producción y el rodaje de la cuarta temporada, Amos recibió una inesperada llamada telefónica de la cadena informándole secamente de que la serie efectivamente había sido renovada para continuar, pero que su papel ya no formaría parte integral de ella, sin ofrecerle mayores explicaciones sobre esta drástica decisión. Los numerosos fans del programa quedaron profundamente decepcionados y confundidos por esta repentina salida. Pero Amos, demostrando su profesionalismo y resiliencia, continuó desarrollando una exitosa y diversa carrera como actor en múltiples producciones posteriores. Su controvertida salida de Good Times subrayó de manera significativa las tensiones persistentes entre la visión creativa auténtica y las prioridades comerciales de producción que existían en la industria televisiva durante esa época, abriendo importantes debates sobre la representación cultural en los medios de comunicación masivos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más historias fascinantes sobre los bastidores de las comedias televisivas clásicas. Nos vemos en el próximo video.